En el vasto tapiz de la vida, cada uno de nosotros es un viajero en una ruta infinita de historias y secretos, pero algunas rutas tienen más que contar, ocultando en sus sombras relatos que desafían nuestra comprensión del mundo. Mi nombre es Alex, un camionero que ha recorrido las carreteras de México durante años, testigo y protagonista de historias que van más allá de lo ordinario. Hoy les comparto una de esas historias, un encuentro que transformó mi visión de la vida y la carretera. Esta es la crónica de mi experiencia con la sombra de Campeche, un relato que navega entre la realidad y lo sobrenatural, entre la leyenda y la experiencia vivida. Así que acompáñenme en este viaje, un viaje no solo a través de las sinuosas carreteras de Campeche, sino también a través de los misteriosos senderos de lo desconocido. Porque, a veces, las respuestas que buscamos no se encuentran en el mundo tangible, sino en los susurros de las sombras que danzan bajo la luz de la luna. He recorrido innumerables veces las carreteras de México, conociendo cada curva, cada parada, cada secreto que ocultan las rutas en la oscuridad de la noche. Sin embargo, nada me había preparado para lo que me esperaba en ese viaje. Era una noche particularmente oscura. La luna apenas era una delgada línea en el cielo y las estrellas parecían distantes y frías. Había partido de Ciudad del Carmen con destino a Mérida, llevando un cargamento que tenía que ser entregado antes del amanecer. La ruta de Campeche es conocida por sus largos tramos solitarios y sus densos bosques a los lados del camino. Un lugar donde el silencio se siente tan pesado que parece absorber hasta el ruido del motor. Recuerdo que la radio empezó a fallar. Primero fue un ligero zumbido, luego se convirtió en un molesto crujido que me obligó a apagarla. Estaba acostumbrado a este tipo de inconvenientes, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, el silencio que siguió fue diferente, casi opresivo. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos en la carretera. Al principio pensé que era un animal, quizás un venado, común en esa área, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo diferente. Una figura humanoide, alta y delgada, estaba parada en medio de la carretera. No parecía tener prisa por moverse, incluso cuando el haz de mis faros iluminó su figura. Disminuí la velocidad, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Nunca había visto a nadie caminar por esta ruta a esas horas de la noche. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera esperándome. Conforme me acercaba, pude distinguir más detalles. Vestía ropas desgastadas, su cabello era largo y desordenado, y tenía una postura encorvada, como si llevase una gran carga sobre sus hombros. Decidí detener el camión a unos metros de distancia. ¿Necesitas ayuda?, grité desde la ventana, pero no hubo respuesta. La figura simplemente se quedó ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo extrañamente perturbador en su presencia, algo que no podía explicar con palabras. Tomé una linterna y decidí acercarme. Cada paso que daba hacia la figura aumentaba mi sensación de inquietud. ¿Estás bien?, volví a preguntar, esta vez con un tono más bajo, casi un susurro. La figura levantó lentamente la cabeza y pude ver su rostro bajo la luz de la luna. Era un rostro demacrado, con profundas arrugas y una expresión de dolor y cansancio. Sus ojos, sin embargo, eran lo más desconcertante. Eran de un negro profundo, sin reflejo alguno, como dos abismos en su cara. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el fondo no estaba seguro de querer saber la respuesta. La figura abrió la boca, pero en lugar de palabras, lo que salió fue un sonido gutural, una especie de murmullo que parecía venir de muy lejos. No entendía lo que decía, pero algo en ese sonido me hizo sentir una profunda tristeza. De repente, la figura extendió su mano hacia mí. Su piel era pálida y sus dedos eran largos y delgados. Hesité por un momento, pero algo dentro de mí me impulsó a acercar mi propia mano. En el instante en que nuestras manos estuvieron a punto de tocarse, una ráfaga de viento cruzó la carretera, levantando polvo y hojas secas. Parpadeé,
y para mi sorpresa, la figura había desaparecido. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de su presencia, pero no había nada. Solo la oscuridad de la noche y el silencioso murmullo de los árboles. Regresé al camión, sintiéndome confundido y algo asustado. ¿Había sido real o simplemente el producto de la fatiga y la soledad de la carretera? Decidí no detenerme más y continuar mi viaje, pero la imagen de aquellos ojos negros y la sensación de tristeza que me transmitieron me acompañaron durante todo el camino. No fue hasta mucho después, al compartir mi experiencia con otros camioneros, que descubrí la leyenda de la sombra de Campeche, una figura espectral que, según cuentan, aparece en la ruta para guiar a las almas perdidas o para advertir a los vivos de algún peligro inminente. Nunca supe con certeza qué fue lo que vi esa noche, pero desde entonces, cada vez que recorro esa ruta, no puedo evitar sentir una mezcla de temor y respeto. Lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi forma de ver la carretera. Ya no era solo un camino de asfalto y paisajes cambiantes, sino un lugar donde lo inexplicable y lo sobrenatural podían manifestarse en cualquier momento, recordándome que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Los días siguientes al encuentro fueron extraños para mí. No podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella figura en la carretera y el enigmático murmullo que parecía llevar consigo el eco de secretos antiguos. Me preguntaba constantemente si había sido un fantasma, una alucinación o algo más terrenal, pero igualmente desconocido. Continué con mis rutas habituales, pero algo en mí había cambiado. Empecé a prestar más atención a las historias de otros camioneros, historias de apariciones, luces inexplicables y encuentros con lo desconocido en las solitarias carreteras de México. Cada historia alimentaba mi curiosidad y, a la vez, incrementaba mi inquietud. Un par de semanas después, me encontré de nuevo en la ruta de Campeche. Era de día esta vez y el sol brillaba alto en el cielo, disipando las sombras y haciéndome sentir más seguro. Sin embargo, no podía evitar mirar con recelo los lugares donde la luz no alcanzaba, medio esperando ver la figura nuevamente. Decidí hacer una parada en un pequeño restaurante a la orilla de la carretera, un lugar conocido por los camioneros por su comida casera y sus historias de fantasmas. Mientras comía, escuché a un par de camioneros en la mesa de al lado hablar sobre la sombra de Campeche. No pude resistir la curiosidad y me acerqué a ellos. «Disculpen que me entrometa, ¿pero están hablando de la sombra de Campeche?», pregunté. Me miraron con sorpresa, pero al ver mi genuino interés, asintieron. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una barba descuidada, comenzó a hablar. «La sombra es un espíritu errante. Dicen que es el alma de un camionero que murió en un accidente en esa ruta hace muchos años. Desde entonces, aparece para advertir a otros de peligros en la carretera o para ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino». Escuché atentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Y cómo sabes cuándo es una advertencia y cuándo es una ayuda?», pregunté. El otro camionero, un hombre más joven con una mirada intensa, intervino. «Dicen que si la sombra te mira directamente a los ojos, está tratando de comunicarte algo importante, algo que necesitas saber para evitar un peligro». Sus palabras me hicieron pensar en aquel encuentro, en los ojos profundos y oscuros de la figura. ¿Había sido una advertencia? ¿Había ignorado algún mensaje crucial? Después de comer, me despedí de los camioneros y continué mi viaje, pero la conversación me había dejado inquieto. Decidí tomar una ruta alternativa, evitando el tramo donde había visto la figura. No estaba seguro de si era miedo o precaución, pero no quería arriesgarme a otro encuentro. La ruta alternativa era más larga y menos transitada, pero me sentía más tranquilo. Esa sensación, sin embargo, no duró mucho. Al avanzar, el cielo comenzó a oscurecerse inusualmente rápido, y pronto me encontré conduciendo bajo una tormenta sorprendente. Los relámpagos iluminaban el cielo, y el viento soplaba con una fuerza que hacía que el camión se tambaleara.
En medio de la tormenta, vi algo en la carretera, algo que me hizo pisar el freno de golpe. Era un automóvil volcado, con sus luces parpadeando débilmente. Sin pensarlo, me detuve y salí del camión, corriendo hacia el automóvil bajo la lluvia torrencial. Dentro del automóvil había una mujer joven, consciente pero claramente en shock. La ayudé a salir del vehículo y la llevé a mi camión para resguardarla de la tormenta. Mientras la llevaba, no podía dejar de pensar en la sombra de Campeche. ¿Había sido aquella aparición una advertencia sobre este accidente? La mujer estaba asustada pero ilesa. Llamé a los servicios de emergencia y esperé con ella hasta que llegaron. Durante todo ese tiempo, la idea de que la sombra me había advertido de alguna manera sobre este peligro no dejaba de rondar en mi cabeza. Después del incidente, me quedé pensando en lo sucedido. Tal vez había sido una coincidencia, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que no comprendía completamente. En los días que siguieron, la imagen de la sombra de Campeche me perseguía. No podía dejar de preguntarme si realmente había recibido una advertencia aquella noche. Cada vez que pasaba por esa ruta, mi mirada se perdía en el horizonte, medio esperando, medio temiendo ver de nuevo esa enigmática figura. La experiencia había dejado una huella profunda en mí, una mezcla de respeto y miedo hacia lo desconocido. Comencé a interesarme más por las leyendas y cuentos locales, preguntando en cada parada sobre historias de fantasmas y apariciones. Cada historia añadía una pieza más al rompecabezas de la sombra de Campeche. Un día, mientras tomaba un café en una pequeña parada en la ruta, un hombre mayor se me acercó. Tenía el rostro surcado por arrugas y sus ojos reflejaban una sabiduría y un cansancio profundos. «Oí que estás interesado en la sombra», dijo con voz ronca. Asentí, intrigado. La sombra no es solo un espíritu errante, es un mensajero, explicó. A veces trae advertencias, otras veces trae mensajes de aquellos que ya no están entre nosotros, pero siempre hay un propósito. Sus palabras resonaron en mí. «¿Y cómo sabes cuál es ese propósito?», pregunté. «La mayoría de las veces no lo sabes. Solo debes estar atento a las señales y a tu intuición. La sombra se comunica de maneras misteriosas», dijo con un brillo en sus ojos que denotaba una mezcla de respeto y temor hacia lo inexplicable. Me quedé pensando en sus palabras durante el resto del viaje. La idea de que había algo más allá de nuestra comprensión, algo que se movía en las sombras de nuestras percepciones, era a la vez aterradora y fascinante. Unas semanas más tarde, me encontré nuevamente en la ruta de Campeche. Era de noche, pero esta vez la luna estaba llena, iluminando la carretera con su luz plateada. Mientras conducía, sentía una extraña sensación de anticipación. Algo en el aire parecía cargado, como si estuviera a punto de ocurrir algo importante. Entonces, en el mismo lugar donde había visto por primera vez la sombra, la vi de nuevo. Esta vez, sin embargo, no estaba en medio de la carretera, sino a un lado, como si estuviera esperándome. Detuve el camión y bajé, mi corazón latiendo con fuerza. La figura se mantuvo inmóvil, su silueta oscura recortada contra la luz de la luna. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura levantó su mano, señalando hacia la carretera. Seguí la dirección de su dedo y vi algo que no había notado antes. Una pequeña cruz de madera a un lado de la carretera, probablemente en memoria de alguien que había muerto allí. Entendí entonces que la sombra no era solo un mensajero de advertencias o peligros. Era también un recordatorio de las vidas que se habían perdido en esas carreteras, un llamado a la reflexión y al respeto por aquellos que habían viajado por ellas antes que nosotros. La figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en la bruma nocturna, dejándome solo con mis pensamientos. Me quedé allí un rato, mirando la pequeña cruz y pensando en las muchas historias que cada kilómetro de esa carretera podría contar. Desde entonces, cada vez que paso por la ruta de Campeche, dejo una flor en esa cruz. Es mi manera de honrar a aquellos que se fueron y de recordar el mensaje de la sombra.
En las carreteras de la vida, todos somos viajeros temporales y nunca sabemos cuándo nos llegará el momento de dejarlas. El encuentro con la sombra de Campeche cambió mi forma de ver el mundo. Ya no veo las carreteras solo como rutas de asfalto, sino como caminos llenos de historias, misterios y lecciones. Y aunque sigo siendo un camionero que ama la libertad de la carretera, ahora también soy un viajero que respeta y honra los secretos que ella guarda.